Hola a todos, bienvenidos al teórico virtual de sulfonamidas y trimetoprima sulfametoxazol, perteneciente a la primera cátedra de farmacología de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Laura Chiapetta y les voy a dar la clase del día de hoy. Vamos a empezar planteando los objetivos de esta clase. Estos van a ser conocer las generalidades de estos fármacos, comprender sus mecanismos de acción, describir sus espectros y sus distintos mecanismos de resistencia, saber clasificarlos, poder desarrollar su farmacocinética y sus principales efectos adversos, y por último, recordar cuáles son sus indicaciones que más se utilizan en la práctica clínica diaria, contraindicaciones e interacciones farmacológicas de cada uno de ellos. Vamos a empezar describiendo a este grupo farmacológico que son las sulfonamidas o también conocidas comúnmente como sulfas. Las sulfonamidas tienen la particularidad de ser fármacos que se conocieron hace muchísimos años y fueron los primeros en ser efectivos, tanto para prevenir como para curar infecciones bacterianas en los seres humanos. Después, con la aparición de la penicilina y otros antibióticos, su uso fue quedando cada vez más limitado. Pero, después de unos años, alrededor de 1970, surge la combinación de trimetoprima con sulfametoxazol, la cual hoy en día se utiliza ampliamente tanto para profilaxis como para tratamiento de muchas infecciones microbianas. En cuanto a su estructura química, podemos decir que estas drogas derivan de una molécula llamada sulfanilamida, que se caracteriza por tener un núcleo benceno, un grupo sulfonamida y un grupo amino. Además, tenemos que saber que son análogos estructurales del ácido para-aminobenzoico o PABA, que este es un precursor de la síntesis del ácido fólico y nos va a importar para poder entender mejor cómo es el mecanismo de acción de estas drogas. La característica importante que tienen que saber al momento de presentar estos fármacos es que son fármacos bacteriostáticos, es decir, repasando el concepto de generalidades, los fármacos bacteriostáticos inhiben el crecimiento y la replicación de los microorganismos. Y además tienen un amplio espectro. ¿Esto qué quiere decir? Que la población de gérmenes sensibles a este antibiótico no son solamente bacterias, sino que además también va a cubrir otros microorganismos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonamidas? Bueno, estos fármacos van a actuar, como vemos en el esquema de la derecha, sobre la vía metabólica de la síntesis del ácido fólico y van a actuar bloqueando el primer paso, ¿sí? Esta vía consta de distintos pasos y las sulfonamidas van a actuar bloqueando a la enzima que se encuentra en el primer paso. Esta enzima es la dihidroteroato sintasa bacteriana. Y de esta manera, al ser análogos estructurales del PABA, van a evitar que se pueda incorporar esta molécula en el ácido dihidroteroico. Por lo tanto, vamos a tener que todas aquellas bacterias, ¿sí?, que no sean capaces de captar ácido fólico del medio, es decir, que sí o sí lo necesiten sintetizar mediante esta vía, van a sufrir una inhibición de su crecimiento, ya que el ácido fólico es necesario para que puedan sintetizar timina, purina, metionina, que a su vez son necesarias para la síntesis de los distintos compuestos como el ARN, el ADN y las proteínas que les van a permitir el crecimiento a estas bacterias. Existen otras drogas que van a actuar bloqueando también a esta enzima que es la dihidroteroato sintasa y dentro de estas conocemos a la dapsona, que es una sulfona. Esta droga se utiliza ampliamente en lo que es el tratamiento de la lepra. Y por otro lado tenemos el PAS, o también llamado ácido paramino salicílico, que es una droga antituberculosa. Además, tenemos que tener en cuenta que el último paso de esta vía metabólica es inhibido por la trimetoprima, que vamos a ver más adelante, y esto va a hacer que estos dos fármacos, tanto las sulfonamidas como la trimetoprima, tengan
sinergismo, es decir, que ambos fármacos, actuando en distintos pasos de una misma vía metabólica, van a ejercer un mayor efecto, es decir, se van a potenciar sus efectos. Las sulfonamidas son antibióticos que poseen un amplio espectro, es decir, que no solamente cubren bacterias, sino también parásitos. Dentro de este espectro podemos encontrar cocos gram positivos como Streptococcus pyogenes, neumococo, bacilos gram negativos como los Haemophilus, tanto Haemophilus influenzae como Ducrei, bacilos gram positivos, los Clostridium, Tétanis y Perfringens. Por otro lado, otras bacterias son Clamidia, Trachomatis, Nocardia, Actinomyces israelí, parásitos como Toxoplasma y Plasmodium. Hay que tener en cuenta que también hay otras bacterias que están dentro de su espectro, pero a lo largo del tiempo fueron adquiriendo cada vez más resistencia y es por eso que hoy en día ya no se usan para tratar esas infecciones. Algunas de estas son Neisseria meningitidis, Shigella y Escherichia coli uropatógena. En cuanto a la resistencia con sulfonamidas, tenemos que saber que es muy común de ver, ya que, como bien dijimos al principio de la clase, las sulfonamidas son fármacos que se utilizan hace muchísimos años y a lo largo de todo ese tiempo, muchas de las bacterias que estaban dentro de su espectro fueron adquiriendo más y más mecanismos de resistencia. Es decir, que hoy en día poseen lo que se llama resistencia adquirida. Dentro de estos mecanismos podemos encontrar una menor afinidad de la dihidroteroato sintasa por las sulfonamidas, una permeabilidad reducida o salida activa del fármaco. Por otro lado, aparición de vías metabólicas alternas para sintetizar ácido fólico, es decir, que la bacteria empieza a generar otras vías metabólicas por las cuales va a sintetizar este metabolito que es necesario para su crecimiento. Y otra cosa que también puede pasar es que haya una mayor producción del metabolito esencial, es decir, de PABA. Un ejemplo de esto son los estafilococos resistentes, ¿sí?, que sintetizan hasta 70 veces más PABA que las cepas que son sensibles. Bien, vamos a clasificarlos según su farmacocinética, ¿sí? De esta manera los podemos dividir en 4 grupos diferentes. Primero vamos a tener aquellos agentes que se absorben y excretan rápidamente. Acá están el sulfisoxazol, que tiene una vida media de 5 a 6 horas, el sulfametoxazol, que tiene una vida media de 11 horas, y la sulfadiazina de 10 horas. Es decir, que son agentes que tienen una vida media corta. Después, el segundo grupo son aquellas que son activas en el tracto gastrointestinal. Es decir, como se absorben pobremente o algunas no se absorben, van a poder producir su efecto localmente. Nos van a servir para aquellas patologías que sean a nivel gastrointestinal, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, dentro de este grupo podemos nombrar a la sulfasalacina. Tercer grupo, aquellos fármacos que se utilizan principalmente por vía tópica. Acá tenemos a la sulfadiazina de plata, que ahora vamos a ver que se usan como primera lección en prevención de infecciones de quemaduras. Después está la sulfacetamida y la mafenida. Y por último, vamos a nombrar aquellos agentes que se absorben y excretan lentamente y esto va a hacer que tengan una acción prolongada. Así también lo van a encontrar como fármacos de acción prolongada. Acá está la sulfadoxina, que tiene una vida media, fíjense que es de 7 a 9 días, ¿sí? Una vida media prolongada. Ahora vamos a pasar a hablar de su farmacocinética. Tenemos que se pueden administrar tanto por vía oral como por vía tópica, y dentro de lo que es la vía tópica hablamos de que hay distintas formulaciones, ¿sí? Pueden venir en cremas, pueden venir en colirios. Por ejemplo, la sulfadiazina de plata viene en crema, porque como dijimos se utilizan en las quemaduras, y después tenemos otras como la sulfacetamida, que al utilizarse para infecciones oculares vamos a encontrar que se comercializan como gotas oftalmológicas o colirios. Por otro lado, la absorción sabemos que es muy variable, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, sabemos que depende de cada fármaco esta absorción. Va a haber algunos que van a tener una absorción y excreción mucho más rápida,
Otros van a tener muy baja absorción o no se van a absorber, como por ejemplo la sulfasalacina, y eso nos va a permitir utilizarla en ciertas patologías intestinales y que tengan un efecto más local actuando desde la luz. Y por otro lado vamos a tener otras que van a excretarse más lentamente. Ahora hablamos de distribución. ¿Sí? En distribución tenemos que van a alcanzar su concentración plasmática máxima entre las 2 a las 6 horas, que tienen una unión a proteínas muy variable, tienen un amplio volumen de distribución, es decir, que penetran fácilmente líquidos corporales como el pleural, peritoneal, sinovial, ocular, entre otros. Y la sulfadiazina y el sulfisoxazol tienen una característica que es que penetran líquido cefalorraquídeo, pero como ya estuvimos hablando, en cuanto a lo que es resistencia, hay muchos microorganismos que se volvieron resistentes, como el meningococo. Entonces ya no son tan utilizadas para el tratamiento de la meningitis. Otro punto importante a tener en cuenta es que atraviesan la placenta y se excretan por leche materna. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en aquellas pacientes que son embarazadas, ¿sí? Van a tener restringido el uso de estos fármacos. Por otro lado, en cuanto a lo que es metabolismo, van a metabolizarse en el hígado y principalmente lo van a hacer por acetilación. Además, pueden conjugarse con ácido glucurónido y en menor medida lo van a hacer por el citocromo 12,9, que además lo van a inhibir. Entonces acá hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Ojo con las interacciones a nivel del citocromo. Los productos resultantes son inactivos, pero tóxicos, y esto se lo van a tener que acordar porque en cuanto a lo que es efectos adversos, pueden producir hepatotoxicidad, que se da justamente por estos metabolitos citotóxicos. Y por último, la excreción va a ser principalmente por vía renal y en menor medida por bilis y por heces. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es que si el paciente tiene insuficiencia renal, vamos a tener que ajustarle la dosis, porque si no, lo que puede ocurrir es que aumenten mucho sus concentraciones en plasma y genere una mayor toxicidad en estos pacientes. Por otro lado, que son sustancias ácidas. ¿Por qué nos importa saber que son ácidas? Bueno, porque en orina ácida pueden precipitar y generar cristaluria, ya que estas sustancias, tanto las sulfonamidas como sus metabolitos, se concentran hasta 10 veces más en orina que en plasma. Ahora vamos a pasar a hablar de efectos adversos. Primero, a nivel dermatológico, puede generar hipersensibilidad, que es frecuente de ver y se suele observar más durante la primera semana de tratamiento. Esto puede variar desde reacciones banales como un rash con fotosensibilidad hasta algo muchísimo más grave como puede ser un Steven Johnson. Esto suele acompañarse generalmente de fiebre, malestar general y prurito. Y también sabemos que se produce más en pacientes HIV que están en la etapa de SIDA, en el cual tienen una incapacidad para metabolizar el fármaco a diferencia de otros pacientes, ya que tienen depresión de glutatión reducido a nivel hepático y eso va a llevar a que puedan ser mucho más predispuestos a tener este tipo de reacciones. Y además hay que saber que si llega a aparecer la hipersensibilidad, el fármaco debe suspenderse. A nivel del tracto urinario pueden producir cristaluria, como ya adelantamos. Esto es más frecuente de ver con las drogas que son más antiguas, como la sulfadiazina y el sulfametoxazol, que además de ser sustancias ácidas que en orina ácida precipitan, además son más insolubles y de esta manera pueden llevar a una cristaluria que puede también generar una obstrucción urinaria. Para evitarlo, lo ideal es mantener al paciente siempre hidratado, ¿sí? A todo paciente al cual se le prescribe sulfas hay que asegurarse de mantener una ingestión de líquidos suficiente. Y también se puede alcalinizar la orina para aumentar la solubilidad de la droga, ya que al ser una sustancia ácida, en una orina alcalina con un pH alto van a tener una mayor solubilidad. Otra cosa que se puede hacer es administrar sulfas que sean más solubles, como por ejemplo el sulfisoxazol. Dentro de las alteraciones hematopoyéticas podemos encontrar anemia hemolítica,
agranulocitosis y anemia plástica. Dentro de lo que es la anemia hemolítica, en algunos casos puede ser por un fenómeno de sensibilización y en otros casos secundaria a un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En cuanto a la granulocitosis, no es tan frecuente de ver, pero se ve más con la sulfadiazina. Y por otro lado tenemos la anemia plástica, que acá tienen que recordar que es un efecto adverso que es muy grave, por suerte es poco frecuente, pero que si aparece puede llegar a ser letal. Y se da porque estas drogas producen supresión medular, ya que tienen un efecto mielotóxico directo, y se va a ver más en pacientes que tienen patologías donde hay baja reserva medular, como por ejemplo, puede ser pacientes con SIDA o pacientes que reciben quimioterapia, pero que si se suspende el tratamiento se puede llegar a revertir. Otros efectos adversos que pueden producir son las alteraciones gastrointestinales, que son bastante frecuentes de ver, como anorexia, náuseas y vómitos, y también diarrea, aunque esta última es menos frecuente. También pueden producir hepatotoxicidad, y acá podemos distinguir la colestasis intrahepática, que suele ser de pronóstico benigno, a diferencia de la necrosis hepatocelular, que es una reacción idiosincrática y suele ser mucho más grave. Es decir, la necrosis puede evolucionar a una insuficiencia hepática, requerir de un trasplante y puede llegar a ser letal. Esta necrosis se suele producir porque, como habíamos mencionado en cuanto a su farmacocinética, estos fármacos se van a metabolizar a nivel hepático generando metabolitos citotóxicos. En neonatos puede producir una patología llamada kernicterus. Esta es una encefalopatía tóxica grave, ¿sí?, que se va a producir más frecuentemente en aquellos que son prematuros por tener una barrera hematoencefálica inmadura, en la cual lo que ocurre es que las sulfonamidas se empiezan a unir a las proteínas plasmáticas y empiezan a competir con la bilirrubina. Entonces, de esa manera aumenta la bilirrubina libre y esta se empieza a depositar en los ganglios basales y núcleos subtalámicos. Es por eso que es muy importante no administrar esta droga en las embarazadas que están cerca del término y tampoco en los primeros días de vida. Vamos a nombrar algunas de las principales indicaciones de estos fármacos. En primer lugar, tenemos a la sulfadiazina, que se utiliza en el tratamiento de la toxoplasmosis, generalmente combinada con la pirimetamina, que ahora más adelante vamos a ver es un fármaco antifólico, al igual que la trimetoprima. Por otro lado, tenemos al sulfametoxazol, que antes se utilizaba mucho en infecciones del tracto urinario. Hoy en día hay resistencia y es por eso que se prefieren otros antibióticos. Después tenemos a la sulfasalacina, que ya la habíamos nombrado, ¿sí? Se absorbe poco en el aparato digestivo, eso nos permite que tenga una acción más local y es por eso que la usamos en el tratamiento de la colitis ulcerosa. Y tiene algo característico, que es que las bacterias la degradan a la sulfasalacina en dos compuestos. Por un lado, en sulfapiridina y por otro, en 5-aminosalicilato o 5-asa, que este compuesto también lo van a encontrar con el nombre de mesalacina y es el principio activo que se utiliza en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, ya que posee propiedades antiinflamatorias. Después tenemos a la sulfadiazina de plata, que se utiliza en prevención de infecciones en quemaduras, ¿sí? Es de elección. Y después está la sulfacetamida, que se usa en infecciones oftalmológicas. Por último, nombramos a la sulfadoxina, que se utilizaba antes en profilaxis y tratamiento de Plasmodium falciparum en cepas resistentes a la mefloquina, también combinada con pirimetamina. Hoy en día hay resistencia y es por eso que está en desuso. Estos fármacos van a estar contraindicados en los siguientes casos: hipersensibilidad, insuficiencia hepática y o renal severas, durante el embarazo, ya que son drogas de categoría C, pero que si son administradas cerca del término se convierten en drogas de categoría D,
por lo que ya mencionamos del riesgo de kernicterus en el neonato. Por la misma razón van a estar contraindicadas en aquellos lactantes menores de 2 meses y también otras contraindicaciones importantes son los pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por el riesgo que tienen de desencadenar una anemia hemolítica y las discrasias sanguíneas por todas las alteraciones hematopoyéticas que éstas producen. Dentro de las interacciones farmacológicas podemos encontrar aquellas que son farmacodinámicas, como por ejemplo el aumento de la hepatotoxicidad con otros fármacos que también son hepatotóxicos, tales como la isoniazida, la rifampicina, que son drogas antituberculosas, y también con el alcohol. Por otro lado, se puede llegar a potenciar el efecto mielotóxico si se administra junto con cloranfenicol. Y por otro lado, también vamos a tener interacciones farmacocinéticas. Acá se encuentran interacciones con anticoagulantes orales, hipoglucemiantes orales, fenitoína, que son todos fármacos que lo que puede ocurrir es que las sulfas los desplacen, ¿sí?, de su unión a proteína o inhiban su metabolismo mediante la inhibición del citocromo 12-9. Acá hay que tener en cuenta que hoy en día los fármacos, o sea, las sulfas que se usan no son tan inhibidoras del citocromo, pero ese fenómeno se suma al desplazamiento proteico, pudiendo llegar a ser significativo su efecto, ¿sí?, su toxicidad. Por otro lado, tenemos que AINES, betalactámicos, diuréticos, metotrexato y todos los fármacos que sean ácidos y se excreten por la misma vía, ¿sí?, o sea, pueden competir por la excreción renal de ácidos, ya que todos se excretan por el mismo lado. Ahora vamos a pasar a hablar de la trimetoprima sulfametoxazol o también conocida con el nombre de cotrimoxazol. La trimetoprima es un fármaco que se encuentra dentro del grupo de los antifólicos y su mecanismo de acción es inhibir competitivamente a la dihidrofolato reductasa bacteriana principalmente, es decir, que posee selectividad relativa, ya que va a inhibir más que nada a la bacteriana, haciendo que se inhiba la conversión de ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico. También tenemos que inhibir a la dihidrofolato reductasa humana, pero en menor proporción, ya que se necesitan 100.000 veces más fármaco para poder hacerlo. Y además hay que tener en cuenta que por esta razón y por la incorporación habitual que tenemos de ácido fólico en nuestra dieta, el tratamiento no es un problema para el humano, salvo que tenga déficit de folato. También otras drogas que van a inhibir esta enzima van a ser la pirimetamina y el metotrexato. Y todos estos, o sea, estos tres últimos, van a ser antifólicos. La combinación de trimetoprima más sulfametoxazol se basa en que al combinar estos dos fármacos que actúan inhibiendo dos pasos de una misma vía enzimática, va a generar lo que se llama sinergismo de potenciación. Esto permite disminuir la dosis de cada uno de ellos y de esa manera tener un menor riesgo de efectos adversos y de toxicidad. Por otro lado, va a haber una menor generación de resistencia que si yo administro uno solo de ellos y además aumenta el espectro. Ambos fármacos por separados van a ser bacteriostáticos, pero al combinarlos, si el microorganismo es sensible a ambos agentes, se convierten en bactericidas. Entonces, al combinar ambos fármacos, se amplía el espectro. Van a agregarse nuevos microorganismos, tales como, dentro de los gram positivos, los estafilococos, como Staphylococcus aureus meticilino sensible, también meticilino resistente, epidermidis, dentro de los estreptococos están estreptococopiógenes y neumoniae, que ya los habíamos visto que también los cubrían las sulfonamidas, Streptococcus viridans, Listeria monocytogenes, Corybacterium diphtheriae y Nocardia. Además, se agregan dentro de los gram negativos
Escherichia coli, que igualmente hay que tener en cuenta que hay resistencia, ¿sí?, a este patógeno. Después hay Haemophilus influenzae, Proteus y otros. Dentro de los hongos se agrega Pneumocystis jirovesi, que es muy importante tener en cuenta que cubre a este hongo, ya que este fármaco es primera elección en neumonía por Pneumocystis jirovesi en pacientes inmunosuprimidos, principalmente aquellos que están en la etapa de SIDA, que tienen infecciones por este hongo bastante frecuentemente. Para obtener el efecto sinérgico máximo, la relación entre las concentraciones séricas pico de sulfametoxazol, trimetoprima, debe ser en una proporción 20:1, es decir, 20 moléculas de sulfametoxazol por cada molécula de trimetoprima en sangre. Esto se logra al utilizar dosis en una relación 5:1. Por ejemplo, 800 miligramos de sulfametoxazol y 160 miligramos de trimetoprima. A esto se lo conoce como asociación fija de fármacos y permite lograr la acción sinérgica. Esta asociación obtiene el nombre de cotrimoxazol. En cuanto a la farmacocinética, podemos decir que se pueden administrar tanto por vía oral como por vía intravenosa y que se van a absorber completamente luego de su administración oral. En cuanto a la distribución, recuerden cómo se logra el efecto sinérgico máximo en plasma. La vida media de la trimetoprima es de 11 horas y la del sulfametoxazol es de 10. La unión proteica en plasma de la trimetoprima es del 40% y la del sulfametoxazol es del 65%. La trimetoprima, sepan que tiene un amplio volumen de distribución, ya que es una droga que presenta una gran liposolubilidad y esta característica le permite distribuirse ampliamente y concentrarse rápidamente, tanto en tejidos como en fluidos corporales. Un ejemplo de esto es el líquido prostático. Además, atraviesan placenta y se van a excretar también por leche materna. Después, saber que se metabolizan en el hígado y se excretan principalmente por vía renal. Acá hay que tener en cuenta que en parte se va a excretar como un metabolito activo, entonces tenemos que ajustar las dosis en pacientes que presenten insuficiencia renal. Y además, a diferencia de las sulfonamidas, la trimetoprima es una base, pero también vamos a tener que el pH de la orina va a modificar su excreción. Los principales efectos adversos y más frecuentemente observados suelen ser debidos al sulfametoxazol y no tanto a la trimetoprima. Es decir, que pueden causar las mismas reacciones que vimos anteriormente con las sulfonamidas, ¿sí? Dentro de los efectos hematológicos se van a agregar acá la anemia megaloblástica, también puede ser leucopenia y trombocitopenia, y esto va a ocurrir principalmente cuando hay déficit de folatos y sobre todo cuando ya existe un cuadro carencial previo al tratamiento. También pueden desarrollar hipersensibilidad, que es mucho más frecuente de ver con esta combinación que con las sulfas solas, y se da mucho más en pacientes que tienen SIDA y que están bajo tratamiento por Pneumocystis jirovesi. En estos pacientes lo que ocurre es que suele acompañarse de fiebre, pancitopenia, aumento de transaminasas y puede ir desde algo leve a algo más severo. Como se vio que estos pacientes desarrollan mucho más frecuentemente este efecto adverso, se empezaron a desarrollar protocolos de desensibilización. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el sulfametoxazol produce metabolitos citotóxicos, como habíamos dicho, y estos radicales libres normalmente son detoxificados vía glutatión. Pero estos pacientes, al tener menor capacidad de reducir el glutatión, no están bien protegidos y desarrollan mucho más frecuentemente este efecto adverso. Otros efectos adversos son las alteraciones de la función renal, como la cristaluria que se da por el sulfametoxazol. Acá también hay que mantener al paciente con una buena hidratación. Y por otro lado,
se ve aumento de creatinina sérica sin alteración del filtrado glomerular, más con dosis más altas, y esto se da porque la trimetoprima inhibe la secreción de creatinina en túbulo contorneado distal. La hepatotoxicidad es menos frecuente y se da por la formación de metabolitos reactivos. Además, está descrito que pueden generar hipercalemia, ya que la trimetoprima tiene una estructura similar a la de los diuréticos ahorradores de potasio. Por último, recuerden que estos fármacos son embriotóxicos y es por eso que está restringido su uso durante el embarazo. Para ir terminando con la clase, acá les dejo las principales indicaciones de estos fármacos. En primer lugar tenemos infecciones del tracto urinario no complicadas, aunque cada vez hay más resistencia, ¿sí? Si bien antes se usaban de primera elección para los gérmenes del tracto urinario, hoy en día ya dejaron de serlo por la alta resistencia que hay. Después tenemos prostatitis por gérmenes sensibles gram negativos. En segundo lugar, infecciones del tracto respiratorio producidas por algunas bacterias como Haemophilus influenzae, neumococo, que pueden dar exacerbaciones agudas leves de bronquitis crónica, otitis media aguda, sinusitis aguda en adultos, ¿sí? Por otro lado tenemos infecciones del tracto gastrointestinal, como son la diarrea del viajero y la shigelosis, aunque cada vez hay más resistencia. Como ya dijimos, se utilizan en neumonía por Pneumocystis jirovecii como fármacos de primera línea para tratar a este hongo oportunista que afecta principalmente a pacientes HIV. Y también se utilizan en infecciones de piel y partes blandas causadas por estafilococo meticilino resistente. Bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda o consulta que tengan, sepan que pueden enviarme un mail. Acá les dejo mi correo. Muchísimas gracias por su atención.